Hola mis locas, locos, vamos hoy con un unboxing de perfumes, alguno de ellos que me lo habíais estado pidiendo para traerlo, reseñarlo e incluso hacer comparación de perfumes. Ya lo sabéis, pues no siempre puedo estar comprando absolutamente todo, pero poquito a poco voy siempre teniendo en cuenta vuestras propuestas para traer al canal y creo que algunas de ellas van a ser súper interesantes. Pero aprovecho siempre estos momentitos en los que estamos charlando, parloteando un rato, también para hacer pequeñas puntualizaciones. Yo no sé, últimamente estamos un poquito quisquillosos en el canal o con las personas que vienen de nuevas, que nos están conociendo. Y yo tengo claro que, por supuesto, la opinión de todos es importante, pero hay incluso sus límites, porque yo no voy a cambiar ni voy a dejar de ser yo, a mí, a la que veis, a la que está aquí, solo por algunos comentarios que a veces se pasan de la raya. Como por ejemplo, estarías mejor con menos maquillaje. Esa es tu opinión. Yo me maquillo. Me maquillo de todos los colores. Me pongo rabillos de todas las formas, largos, pequeños, de todos. Unos días me pongo sombras de ojos, no me pongo sombras de ojos, me las pongo azules, verdes, moradas, negras o como me da la gana. Me pongo pintalabios de todos tipos de colores, como si me los quiero poner con brillantina, negros o como sea. Al fin y al cabo, vosotras os maquilláis para vosotras, yo me maquillo para mí. Este no es un canal de maquillaje, por lo cual yo voy a seguir maquillándome. ¿Por qué me gusta? Mejor, peor, pero lo voy a seguir haciendo. A quien no le guste, que no se maquillen ellos. Yo lo voy a seguir haciendo y como yo quiera. Otra pequeña controversia. Mis collares. Hoy llevo este dorado y no se refieren a estos collares. Son estos collares que me compré. Primero, literalmente no son collares de perro porque están comprados en la sección de Shein para mujer u hombre, pero o sea, collares en Shein. Veréis, yo no tengo prejuicios ninguno con ningún tipo de formas de vestir, de tribus urbanas o de cualquier forma de pensar. Lo que pasa es que yo directamente me pongo lo que me gusta y me gusta probar también cosas nuevas. Creo que algunas personas que me dicen, mujer, quítate eso. Isa, ¿por qué llevas collares de no sé qué? No me gustan tus... Pues a mí me gustan. Resulta que si me los compro, los utilizo y me los pongo, no es porque yo sea ni esto, ni aquello, ni lo demás allá. Me los pongo porque me gusta. Primero porque no tengo absolutamente ningún tipo de prejuicio. Y yo aquí en España podría, o al menos en la Comunidad de Madrid, donde te encuentras absolutamente todo tipo de maneras de pensar, sales a la calle y puedes salir a la calle con esto y la gente no te juzga, pues yo creo que si aquí podemos hacerlo, en otras partes del mundo también puede haber el respeto suficiente para que alguien como yo lo lleve y no haya problema ninguno. O si tú fueras por la calle y vieras a unas chicas góticas o incluso los que les gustan el manga, el anime y todo eso, se ponen a veces cositas así. ¿Le ibas a tirar piedras? ¿De verdad? Pues a mí algunas personas me están tirando piedras simplemente por usar este tipo de cosas. Por lo cual, ¿sabéis qué? Lo voy a seguir utilizando porque a mí me gusta. Anda, y mira tú, si tengo hasta un modelo en color morado. Quiero que se me entienda, porque si por lo normal tenemos respeto en la forma de pensar de todo el mundo, también hemos de tener respeto en la forma de hacer y de ser de cada persona. Y yo las cosas las hago no por agradar a los demás, sino realmente porque a mí me gusta, aunque a los demás no les guste. Bueno, pequeña mini charla, ¿por qué no? A veces hace falta un poquito de mini comentario porque también esto es parte de romper prejuicios hacia las personas que vemos a nuestro alrededor. Sin más, ¿verdad? Bueno, pues vamos a comenzar el unboxing. Si tuviera aquí a una de mis chicas, le diría que empiezo por la Juice Couture, por Guerlain, por tal, porque no está ninguna, porque una están ahí haciendo sus deberes que están llenitas hasta arriba. Así que voy a empezar por una de las peticiones que una de nuestras chicas nos hizo. Es el perfume de Guerlain Black Perfecto Eau de Toilette Floral. Bien.
Seguro que una de mis chicas se acuerda porque en los comentarios pues hablábamos muchas veces del perfume Black Perfecto de Guerlain, pero el Eau de Parfum. Y me dijo, bueno, es que el Eau de Toilette está también ahí y no habla nadie sobre él. Pues tienes razón, no se habla de esta versión Eau de Toilette y ya lo tenía pendiente desde hacía tiempo y por fin me lo he traído al canal. Bueno, lo he comprado en 50 mililitros, ¿de acuerdo? Yo no sé si me va a gustar mucho, ¿vale? En estos perfumes mejor esperar y probar. ¿Pero por qué tiemblo un poquito? Porque tiene muchas rosas. Madre mía, es un perfume... como veis, no los compro solamente por mi gusto. Aquí hay que hablar absolutamente de todo. Es un perfume que tiene agua de rosas. Rosas y rosas rojas. Madre mía. Luego tiene una composición de estas locuras en esta línea de perfumes que tiene cuero, té negro y almizcle negro. Puede ser una locura de perfume. Black Perfecto, ya lo ves, un beso muy grande que además me lo comentó una de nuestras chicas que está siempre aquí. Y aquí lo tenemos, vamos a verlo, vamos a probarlo y por supuesto que poquito a poquito iré haciendo comparación, sobre todo con el Eau de Parfum. ¡Qué bonito! Me encanta, mira, mira, mira. Esto es fotito para Instagram, ¿eh? Mira, y me pega con las uñas de hoy, blanco y negro. Porque mirad a esta parte central, qué bonito. La presentación es muy chula. Además las botellas de Guerlain, es que me encanta lo bonita que es. Bueno, estaba viendo porque lo acaba de llegar. Aquí tenemos el código de fabricación y que viene aquí en este cuadradito que se lo han puesto. Vamos a poner esto hacia adelante, que no me dé en los ojos y lo echamos. Ahí va. Esto es una sorpresa siempre, ¿verdad? Porque incluso cuando lo huelo, me da la sensación, en las notas no han puesto esa cereza. Caray, creo que va a ser muy, muy interesante, ¿eh? Se nota la rosa, además una rosa potente, pero creo que va a ser un perfume complicado, complicado de contar, porque tiene notas que creo que van a ser, incluso parece tener regaliz, que no lo ponen en las notas, pero creo que sus notas son complicadas, ¿eh? Va a ser un perfume de esos que no es para todo el mundo, tiene sus complicaciones, sus complejidades, tiene la rosa, pero por supuesto creo que este es un perfume no para juzgar a primer olfato, así que dadme tiempecito que me voy a poner con él porque creo que esta versión puede ser incluso más complicada que la versión Eau de Parfum, ¿eh? Cuidado porque... vamos a ver, no es para todos los gustos y no estoy diciendo que no me guste, cuidado, creo que está... muy interesante. Bueno, ojalá, si fuera un directo, podría hacer tipo de encuesta, ¿no? Para que votéis. ¿Cuál abro primero? ¿Loewe o este perfume de la Jouisse Couture? Mira, qué perfume de la Jouisse Couture que tengo aquí. Pues, que ya te he visto, que estabas votando Loewe, ¿a que sí? Pues Loewe. Qué tramposa que soy. Bueno, Loewe solo, pero la versión Atlas. Versión que supuestamente... nos la vamos a encontrar en la sección masculina. Vale, no lo he comprado solo como un perfume masculino porque las notas... Uy, qué difícil va a estar esto para abrir. Las notas que tiene me llamaban la atención, ¿vale? Porque me gusta mucho, por ejemplo... mirad, tiene nerolí, mandarina, sal, azahar, lirio, vetiver... resina de almáciga e incienso. El incienso me gusta mucho. Tiene notas, es que tiene una serie de notas que parecen muy unisex si te gusta el incienso,
¿vale? Por cierto, este es del 2021 y el Black Perfecto es... No me he apuntado el año. Uy, qué tonta. No me he apuntado el año, me había apuntado en el POSIT los años de los otros dos, pero ese no. Bueno, vamos a ver si tiene ese alma unisex y nos gusta... Os lo dejo para mi pareja. Es que a mí me gusta mucho el incienso, chicas, me encanta. Y yo ya, a estas alturas, hay perfumes que cuando los pruebo sí que tienen ese algo... ¡Ay, qué duro que está esto para sacarlo! Es que está incrustado en el cajón este y no veas. A ver, lo que os decía, que hay perfumes que tienen incienso o perfumes en sí que son muy masculinos y digo, vale, pues para mi chico. Pero a mí me gustan... Yo ya a estas alturas hay muchos perfumes que me gustan para mí, que no son solo masculinos, ¿sabes? ¡Wow! Bueno, para empezar, el Neroli, ¿eh? Nada más ponértelo... Bueno, hoy no me he puesto perfume. Iba a esperar. Digo, a ver cuál me pongo. Bueno. La salida es súper fresca. Me esperaba algo más denso. Es que la salida es súper fresco, cítrica, con esa mandarina y las flores blancas. El azahar, el nerolí, huele muchísimo. Y creo que por el momento no voy a ver el fondo del perfume. Esta salida es tan fresca. Primero es súper unisex, esta salida fresca con nerolí, que en este caso creo que voy a tener que esperar a que baje y podamos ver el momento en el que se presenta ese aroma del incienso, porque en primera instancia la intensidad que nos presenta es súper subida de nerolí y muy unisex, ¿vale? Así que lo tengo en esta manita y vamos a ver. Vamos a esperar mientras abrimos el perfume de la Juice Couture y ya volvemos y lo probamos y vemos a ver si avanza un poquito más o nos va a hacer falta tiempo, porque es uno de parfum, ¿de acuerdo? Por lo cual puede que este tipo de aroma tarde más tiempo en bajar esa intensidad. Bien, nos vamos con la Juice Couture. Este lo tenía a la vista hace tiempo. Esta línea es un poquito más cara que los de la Juice Couture normales, ¿vale? Ya de por sí la Juice Couture aquí en España es cara. Y esta línea es un poquito más carita. ¿Cuál es? Que no os lo he dicho, perdonad. Glistening Amber. De ámbar, por eso me llamó a mí la atención. Pero fijaros las notas tan chulas que tiene. Perfume de 2018 que viene con frambuesa, frangipani, esa parte ya, fruta roja, la flor de frangipani que es maravillosa. Tiene raíz de lirio que nos puede dar un aroma terroso, ámbar, vainilla e incienso. Bueno, creo, me llama mucho la atención porque creo que este tipo de aroma, las notas son mucho menos comerciales que los que nos encontramos en otros perfumes de esta línea. Vamos a ver. Es que como tiene aquí la base, estoy sujetándolo con el dedo chiquitito, que no se me caiga, ¿sabes? Porque si se me cae y lo rompemos antes de abrirlo, pues no veas tú. Así que cuidadito. Aquí está. Hello Parfum. Mira, la base para que se quede sujeto está aquí dentro, ¿vale? Está ahí. Y aquí tenemos el... ¡Uy! Que estaba como medio abierto el perfume. Ay, ya está. Aquí está, en esta base. Tacatá, la dejo aquí. Vale, wow, muy bonito. Esto es opaco totalmente. ¡Qué bonito! Madre mía, sí, me gusta. Glistening, aquí está. Le han puesto aquí como, no es cadenilla, es como tela con brillis. Y el taponcito. Wow, esto es grande, ¿eh? ¿De cuántos mililitros? A ver, lo veo mejor en la caja. 100 mililitros. Talla grande. Así.
Bueno, pues vamos a verlo. Ya os he dicho las notas. Vamos a ver. Pues mira, me lo pongo en la otra mano. A ver qué tal. Hay que ir oliendo todo. Hay que ir oliendo todo. Creo que el más complicado es el primero de Guerlain. Y aquí vamos con... Tiene esa sensación de un poquito de ámbar dulzón. Me ha llegado un poquito, un toquecito de lo que son ese tipo de maderas que llevan oud, un tipo de oud sintético, ¿vale? Lo digo porque sé que a no todo el mundo le gusta, pero es que es un tipo de aroma que cuando llega al olfato lo sientes enseguida. Lo han puesto como muy en el fondo del perfume, pero sale rápido. Me ha sonado porque es muy parecido a algunos oud que he probado en la casa de Mancera, ¿vale? Pero creo que puede ser un perfume rico, interesante, pero no para todos los olfatos, ¿vale? Lo tengo que decir. ¡Ay, la frambuesa! Ya sé. Esa salida de frambuesa con aroma de madera de oud me ha recordado a un perfume nicho que compré de Reino Unido, porque tenía esa composición de una madera potente junto al aroma de la frambuesa. Es distinto porque no es igual, pero ese conjunto me lo recuerda. Y luego tenemos la vainilla ambarada junto con el resto de aromas. Creo que va a ser muy interesante, pero en ese sentido diría que este perfume se sale completamente de lo que son las líneas más comerciales de la Joues Couture, totalmente independiente, totalmente como en otro camino totalmente distinto. Creo que esto mismo hace que no sea un perfume que pueda gustar a todo el mundo, ¿vale? Y por lo tanto, en este sentido, vamos a llamar a la precaución para que no nos lancemos como locos a un perfume que es particular, ¿eh? Lo digo por eso, es que ahí me ha llegado mucho al olfato esa sensación de un perfume con maderas, con esta madera que aunque se nota que es sintética, el conjunto lo recuerda, ¿vale? Así que con este también cuidado, muy interesante reseñarlo, descubrirlo, pero cuidadito, sobre todo a las personas que no os guste ese tipo de maderas. Es que en el olfato, a primeras, se siente más esa madera de oud sintética más que el incienso. Así que, bueno. No, este sigue oliendo mucho a Neroli. Así que, ¿qué cantidad de perfumes particulares, especiales y para probar? Creo que ninguno de los tres perfumes son aptos para ir, como quien dice, a lo loco, a ciegas. Tenemos tres perfumes con una personalidad complicada, interesante y para gustos. O sea, ahora mismo, entre esta mano y esta mano, huelen súper diferentes. Y es que yo el Loewe Atlas me lo esperaba como más denso, más, como tiene tantas resinas e inciensos, pero se nota que sale con calidad, entonces vamos a tener que esperar con estos aromas a descubrirlos. Así que, bueno,
Estos 3 perfumes son los 3 complicados, pero escribidme cuál de ellos tenéis más interés en que haga antes la reseña de ellos para yo ponerme enseguida con sus aromas y con sus perfumes para tener prontito las reseñas. Así que ya me lo vais diciendo y yo me pondré con ello. Amores, un beso enorme. Nos vemos en el próximo perfume. Adiós.